Bien, buenas tardes muchachos. Espero todos se encuentren bien. El día de ahora pues vamos a ir avanzando con algunos de los temas. Solamente, ¿verdad? Les quiero decir que con los temas de de las exposiciones que ustedes me hicieron, pues básicamente ahí cubrimos casi todo el acumulado, ¿verdad? Y por eso yo no me había puesto en contacto con ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar en otros temas, ¿verdad? De los mismos que ustedes ya expusieron. Entonces, aquí tenemos lo que es la portada, ¿verdad? De la clase y en qué va a consistir el trabajo de ustedes. El trabajo de ustedes va a consistir en copiar el contenido de cada una de las diapositivas. Eso es lo que me van a hacer ustedes. Solamente eso, no van a hacer ninguna guía, ni resumen, ni nada. Solamente es copiar el contenido de cada uno de los temas que vamos a ver. Y el día de hoy, pues vamos a iniciar con lo que fue el primer tema de exposición, que es clasificación de los seres vivos. El subtema, dominio bacterias, y vamos a iniciar con el reino de las bacterias. El objetivo es conocer las características de los organismos pertenecientes a cada reino. Bien, tenemos acá que las bacterias son microorganismos unicelulares procariontes y por lo tanto no tienen núcleo ni orgánulos internos rodeados de membranas. Bien, entonces recordemos que cuando hablamos nosotros de bacterias, ¿verdad? Estamos hablando de organismos unicelulares. ¿Qué significa organismos unicelulares? Que solamente poseen una tan sola célula. ¿Y por qué dice que son procariontes? La palabra procariontes hace referencia a todos aquellos organismos o seres vivos que no tienen un núcleo, no tienen partes internas y tampoco están rodeados por membrana. Recordemos, ¿verdad?, que la mayoría de los seres vivos están compuestos por células y estas células tienen un núcleo, tienen órganos internos, ¿verdad? Que en el caso de las células no se utiliza la palabra órganos, sino que orgánulos, por ejemplo, la mitocondria, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, vacuolas, ribosomas, lisosomas, cloroplastos en caso de una célula vegetal. Entonces, los organismos procariontes carecen de esos orgánulos, o sea que las bacterias, ¿verdad? No poseen todos esos órganos u orgánulos que les acabo de mencionar. Entonces, esa es una característica bien importante, ¿verdad? De lo que son las bacterias. Ahora vamos a ver, dice que la forma de locomoción de las bacterias es por medio de flagelos. ¿A qué se refiere con forma de locomoción? O sea, la forma como se mueve. Recordemos que todos los seres vivos implementan una forma distinta de cómo desplazarse. Unos caminan, otros corren, otros se arrastran, otros nadan, otros vuelan, otros brincan. Y en el caso de las bacterias, utilizan un movimiento por medio de flagelos. Y ahí podemos ver una imagen animada. Entonces, cuando me refiero a flagelos, son estas pequeñas líneas, ¿verdad? Que no es una cola, no es un ala, no son pies tampoco, ¿verdad? Sino que solamente son como pequeños hilos que si ustedes se fijan, lo que hacen es realizar ese movimiento ondulatorio y mediante ese movimiento, pues las bacterias se pueden mover en el diferente medio en el que habitan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos referimos cuando hablamos de flagelos, ¿verdad? Esos pequeños como hilos que se van como moviendo, así como lo pueden ver ustedes en esta imagen animada de aquí abajo. Vamos a continuar. Bien, dice que presentan un tamaño de algunos micrómetros de largo, por lo general entre 0.2 a, bueno, aquí no le terminé de escribir, pero aquí es de 0.2 a 0.5 micrómetros de diámetro y de 0.5 a 10 micrómetros de longitud, o sea, el largo. Ahora, cuando nos referimos al diámetro, el diámetro es la distancia de este punto a este otro punto. Eso es el diámetro, ¿verdad? Que nos hace referencia esta teoría. Dice que puede ser como mínimo 0.2 micrómetros. ¿Y cuál es la longitud? Bueno, sería la distancia desde este punto, miremos aquí el cursor de la pantalla, aquí,
hasta donde llega el flagelo más largo, ¿verdad? Recordemos que cada una de estas líneas, miren, estas líneas de acá, son los flagelos, los cuales las bacterias utilizan para poderse desplazar. Entonces, la longitud, el largo de esta bacteria, pues se va a medir desde este extremo hasta el flagelo más largo. Y para que nos hagamos una idea, un micrómetro es una cantidad bastante pequeña. Imaginémonos un metro, la distancia de un metro. Dividamos un metro en 1 millón de partes. Imagínense ustedes el tamaño tan minúsculo, pequeño, ¿verdad? Que por esta razón las bacterias son organismos microscópicos, ¿verdad? Porque solo pueden ser observados a través de un microscopio. Entonces, un micrómetro es dividir un metro en 1 millón de partes y tomar una de ese millón de partes. Eso es un micrómetro. Y miremos acá que el diámetro dice que puede ser 0.2 micrómetros, o sea que ni la mitad de un micrómetro. Imaginémonos, ¿verdad?, la cantidad tan pequeña que puede llegar a ser una bacteria. Vamos a continuar. Bien, aquí tenemos, dice, entre algunas de las formas que poseen las bacterias, tienen forma de cocos, que sería esta de acá. A ver, aquí está. Entonces, estas rueditas que ustedes ven aquí en morado, todas estas, todo este montón que ustedes ven acá, estas son bacterias que tienen forma de cocos, ¿verdad? Una forma redonda. Bacilos, la segunda forma, que sería esta de acá, ¿verdad? La forma de bacilos que son cilíndricas y alargadas. Vibrios, que si ustedes se fijan, ¿verdad? Esta forma de bacterias son como curvas, ¿verdad? No son como estas que son casi, ¿verdad? En una posición totalmente recta. Si ustedes se fijan, estas tienen una pequeña curvatura acá. Entonces, esa es una bacteria con forma de vibrios. Y los espirilos, que serían esta de acá, si ustedes se fijan, son totalmente enrolladas, ¿verdad? La estructura, la forma de la estructura de estas bacterias es así. Luego sale acá las espiroquetas, que no coloqué imagen porque son exactamente iguales a estas, con la única diferencia que las espiroquetas son más flexibles, o sea que se pueden estirar, ¿verdad? Se pueden llegar a estirar. En el caso de los espirilos, ¿verdad? Su forma normal es esta. Entonces, las espiroquetas tienen esta misma forma, pero también puede llegarse a estirar más. Las bacterias con yemas son todas aquellas bacterias, por ejemplo, así como esta. Cuando nos referimos a bacterias con yemas, se refieren a bacterias que tienen una capa protectora en su parte exterior. Y bacterias filamentosas son bacterias que tienen como vellos, ¿verdad? Alrededor de todo su cuerpo, ¿verdad? Tienen diferentes tipos de vellos o filamentos, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de bacterias que nosotros podemos encontrar. Vamos a continuar. Bien, dice que las bacterias son los organismos más abundantes del planeta, encontrándose en todos los hábitats de la Tierra. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del espacio exterior. En el cuerpo humano hay aproximadamente 10 veces tantas células bacterianas como células corporales. Bien, entonces esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque nos dice que las bacterias son los organismos más abundantes en todo el planeta. Estamos hablando de que existen casi 15.000 billones de distintas bacterias en todo el planeta. Incluso nosotros, ¿verdad? Estamos llenos de bacterias. Por más que nosotros nos lavemos las manos con gel antibacterial, ¿verdad? Nosotros si agarráramos por ejemplo, nos cortáramos un pedazo de una uña y lo colocamos bajo un microscopio que pueda aumentar varias miles de veces el tamaño de eso que estamos observando, podríamos ver que un trozo de una uña, incluso recién lavado y recién enjuagado con gel antibacterial, podríamos ver de que hay un sinnúmero de bacterias. Dice incluso que por cada célula que nosotros tenemos hay 10 células de bacterias, ¿verdad? Imagínense, nosotros tenemos aproximadamente 200.000 millones de células, ajá, y por cada célula hay 10 bacterias. Entonces, multipliquemos esa cantidad y vamos a tener una cantidad exageradamente enorme, ¿verdad? Entonces,
Las bacterias pues básicamente se han adaptado a vivir en todos los ambientes. Nosotros adentro de nuestros estómagos tenemos bacterias también que son beneficiosas porque ayudan a descomponer o a sintetizar algunos tipos de vitaminas que nosotros consumimos en los alimentos. Entonces, solo que, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo, pues básicamente nuestro sistema inmunológico ha podido controlar estas bacterias, ¿verdad? Y por esa razón algunas bacterias no producen ningún daño a nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, hay que tener bien en claro eso. Bien, dice que su forma de nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. Creo que nosotros ya conocemos estos dos términos, autótrofa y heterótrofo. Cuando decimos autótrofos son organismos que producen su propio alimento. Y cuando decimos heterótrofas son organismos que tienen que buscar la forma de alimentarse para poder nutrirse. Entonces hay bacterias que no necesitan andar buscando otros organismos para poder alimentarse, sino que lo hacen propiamente ellos, ¿verdad? Producen su propio alimento y las heterótrofas, ¿verdad? Que tienen que buscar eh, de dónde obtener ese alimento. Dice que las bacterias crecen hasta un tamaño fijo y después se reproducen por fisión binaria, por esporas y por gemación. Estas tres que tenemos acá son las formas mediante las cuales las bacterias se pueden llegar a reproducir, ¿verdad? Fisión binaria, que es cuando una bacteria pues automáticamente se divide, ¿verdad? Se divide en dos. Esporas, que son pequeños como granos que las bacterias despiden, ¿verdad? O sueltan, y ese se convierte en una nueva bacteria. Y por gemación, ¿verdad? La misma célula crea una copia o una réplica de sí misma. Entonces son los tres mecanismos de reproducción de las bacterias. Y cabe recalcar que estos tres mecanismos son tipos de reproducción asexual, no sexual, ¿verdad? Recordemos que el mecanismo de reproducción sexual es cuando el macho y la hembra, ¿verdad? Copulan y tanto la célula reproductora masculina como la célula reproductora femenina se unen para formar un nuevo individuo. En este caso no hay sexo, ¿verdad? Ni masculino ni femenino. Creo que ya esta es la última diapositiva. Sí, ya es la última. Entonces tenemos acá, ¿cuáles son los beneficios de las bacterias? Primero, reciclaje de materiales orgánicos. Las bacterias son las encargadas de producir material orgánico en la tierra, ¿verdad? Son las encargadas de descomponer todos aquellos materiales orgánicos. Vaya, por ejemplo, imaginémonos un animal que se muere. Sabemos de que hay animales carnívoros que se los van a comer, pero hay otros animales, los carroñeros, ¿verdad? Que se encargan de dejar el hueso, por decirlo así. ¿Y quién descompone el hueso? Pues las bacterias, ¿verdad? Las bacterias, junto con otro tipo de organismos, son los encargados de descomponer todo el material orgánico que cae al suelo. Dice que también como tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, hay aguas producidas por empresas que tal vez están contaminadas, que no pueden ser arrojadas directamente a los ríos, entonces utilizan algo que se llama lagunas de oxidación, que es un tratamiento de aguas residuales. Entonces ahí lo que hacen es para poder purificar y para poder limpiar esas aguas contaminadas, lo que se hace es que se inserta un tipo específico de bacterias y esta bacteria se alimenta de todos aquellos residuos químicos producidos por esa empresa y lo que hace es pues básicamente purificar el agua y cuando el agua ya está purificada, tal vez no para el consumo, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que esas empresas arrojan ya el agua directamente a los ríos. ¿Para qué? Para no producir daño a la fauna que ahí se encuentra, ¿verdad? Producción de queso, producción de yogur, producción de mantequilla y producción de vinagre. Entonces vean que todos estos alimentos que básicamente son de nuestro consumo diario, podríamos decir, ¿verdad? Se utilizan bacterias para poder fabricarlo. Sabemos, ¿verdad?, de que no es que a través de las bacterias sale queso ni sale mantequilla, ¿verdad? Lógicamente, sabemos de dónde sale la mantequilla, sabemos de dónde sale el queso, ¿verdad? Que es de la leche, pero para la producción de estos alimentos, ¿verdad? Se utilizan ciertos tipos de bacterias
que ya se compran, ¿verdad? Las pastillas, esas pastillas, pues para la producción de queso, para la producción de mantequilla, son hechas a base de algunos químicos producidos por bacterias. No es que la bacteria en sí se arroja dentro de la leche y ya nos va a salir la mantequilla o ya nos va a salir el queso, no, ¿verdad? Lógicamente. Lo mismo sucede con el yogur, lo mismo sucede con el vinagre, sino que son químicos eh, que las bacterias lo producen. Ese químico es el que se utiliza pues para la elaboración de un sinnúmero de alimentos, no solamente esto, ¿verdad? Pero estos son básicamente los que nosotros más utilizamos. Estos son los beneficios. Ahora vamos a ver cuáles son los daños. Dice que gran cantidad de bacterias son patógenas, es decir, producen enfermedades. Aquí antes de seguir vamos a recalcar esta palabra, patógeno. Siempre que nosotros escuchemos la palabra patógenos, está haciendo referencia a un organismo que produce una enfermedad, ¿verdad? Entonces, dice como la meningitis, el cólera, el sífilis, la tuberculosis, la salmonelosis, la gastritis y enfermedades de transmisión sexual. Todas estas enfermedades, ¿verdad?, son producidas por bacterias, ¿verdad? En el caso de la meningitis, el cólera, la meningitis la podemos obtener, ¿verdad? Eh, a través de alimentos mal cocinados. El cólera, pues la podemos obtener a través de aguas contaminadas, ¿verdad? Con heces fecales más que todo. Y sabemos de que en las heces fecales va a venir una cantidad de bacterias. La sífilis, que es una infección de transmisión sexual. La tuberculosis, que es una bacteria que afecta directamente los pulmones, o sea, el sistema respiratorio. La salmonelosis, que es una bacteria que afecta lo que es el sistema digestivo, ¿verdad? Y la podemos adquirir por carnes crudas, consumir carnes crudas, ¿verdad? La gastritis, que también es una enfermedad digestiva producida por la bacteria Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces todos tenemos esa bacteria, pero al aumentar el número de ese tipo de bacterias puede llegar a producir lo que son los síntomas de la gastritis. Y pues por último las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo la gonorrea, ¿verdad? Es una enfermedad de transmisión sexual. Eh, la sífilis, como la vimos ahí también, ¿verdad? Bien, entonces eso fue todo por hoy, ¿verdad? Espero pues les haya gustado. Eh, la próxima semana estaré enviando otra presentación de este tipo, ¿verdad? Donde voy a explicar el siguiente tema de exposición que ustedes ya elaboraron, ¿verdad? Entonces, les vuelvo a recalcar, su tarea va a consistir únicamente en escribir todo lo que está en cada una de las diapositivas, comenzando por el tema, ¿verdad? Desde el tema, el subtema, el objetivo en adelante. Entonces, pues, espero les haya gustado, ¿verdad? Y pues que pasen feliz tarde.